Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 18. Lucas, capítulo 17, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Pongámonos en pie, por favor, para poder leer este versículo. En nuestro tema de Soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios. Dice así, vamos a leerlos todos a la voz de tres. 1, 2, 3. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oremos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Permite que nosotros podamos darte la gloria a ti y que podamos comprender qué es lo que significa solo a ti la gloria. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, otorgándole, Señor, oídos y un corazón en el cual tu palabra caiga allí y sea una buena tierra. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos venido predicando las 5 pilares de la Reforma, más bien que son verdades bíblicas, y ya tratamos sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, y nos corresponde concluir con Soli Deo Gloria o solo a Dios la gloria. Porque solo a Dios la gloria es una verdad bíblica. Las 5 solas han sido como unas gradas, dicen, es como una escalera que culminan a que todo sea para la gloria de Dios. Como dice el Salmo 115, versículo 1, que dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. En la época de la Reforma, este pilar contrastaba con lo que movía la iglesia romana y la fe popular. El fin último era la gloria y el esplendor de la iglesia y también de su magisterio. Y la iglesia romana esperaba el reconocimiento de ella y que todos estuvieran sometidos o por la fe o por la fuerza a su dominio. Para la gente, el pueblo, el fin último no era una gloria a Dios, sino era un beneficio propio, algo que le podían sacar a la fe. Cualquier aspecto de la fe que satisfaciera el yo. En el día de hoy es necesario predicar solo a Dios la gloria, porque tal vez caemos en los mismos errores que la palabra de Dios advierte en el fin último de nuestra fe y de nuestra práctica cristiana. Y es que no es porque sabemos que a solo Dios la gloria es que le estamos dando gloria a Dios. Darle la gloria a Dios abarca muchas cosas. En lo que nos corresponde a nosotros, escogí este texto y más bien la narración que
nos proporciona Lucas 17, 18 y es la sanación de 10 leprosos. Vamos a leer esta narración y vamos a admirarnos de la conclusión que el Señor Jesús hace del uno de 10 leprosos que regresó a él. Entonces, si tienen abiertas sus Biblias en el capítulo 17 de Lucas, vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 19. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces vamos a tratar el tema de solo a Dios la gloria en este pasaje. ¿Por qué el tema de este pasaje? Creo yo, ¿sí? Es mi opinión, que es la gloria de Dios. El tema es darle la gloria a Dios. Pues el tema de las sanaciones es un tema muy común en los evangelios sinópticos, ¿cierto? Jesús sana a ciegos, a paralíticos, le da vista a los ciegos, a los sordos, y vemos que es algo muy común en las narraciones de los evangelios sinópticos el que Jesús haga estas cosas. Pero este milagro es el único narrado por el evangelista Lucas. Y creo que lo hizo por ser el compañero de Pablo, el apóstol de los gentiles, para dar el énfasis del versículo 17 que dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Sin embargo, no es solo para mostrar que en el ministerio del Señor Jesús, el Evangelio de Lucas resalta mucho la fe de los gentiles, de los extranjeros, aparte del pueblo de Dios, los judíos. Y lo digo que es por lo que dice el Señor mismo, el Señor Jesucristo, que solo este extranjero le había dado gloria a Dios. Por tal motivo, este samaritano, con relación a los 9 leprosos sanados, le dio solo la gloria a Dios. En primer lugar, debido al mal de la época, el día de hoy, solo la gloria a Dios puede hacer que sea una interpretación subjetiva. Es decir, que el solo gloria a Dios puede ser un concepto
de una persona diferente al de la otra y el de otra al de la otra. Y cuando hablamos de la gloria a Dios, tal vez estamos pensando en un concepto subjetivo, o sea, propio de lo que es darle la gloria a Dios. Pero nosotros estamos sumamente convencidos que el significado de darle solo a Dios la gloria, soli deo gloria, es un significado que debe ser entresacado de las Escrituras, porque tal vez tengamos una idea subjetiva de lo que es soli deo gloria, es decir, una idea propia. Todos debemos pensar lo mismo. Bueno, ¿y qué es darle solo la gloria a Dios? Bueno, uno en la palabra de Dios, déjenme decirles que estas son escritas para darle solo la gloria a Dios, así que el tema de darle solo la gloria a Dios es un tema que abarca muchísimas cosas, muchísimos aspectos. Entonces, de una manera general, darle la gloria a Dios es darle el reconocimiento a Dios por ser Dios. Es decir, tiene que ver con su persona. Que Él tiene por ser el Señor soberano el derecho por simple prerrogativa de actuar a su voluntad en la vida de los hombres, diciéndonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y por lo tanto obedecer. Darle la gloria a Dios es que debemos esperar a su voluntad y por lo tanto, en estado de humildad, someternos a su soberanía. Darle la gloria a Dios es decir lo que Dios dice de el hombre. Si Dios dice que el hombre es pecador, nosotros asumimos que somos pecadores. Que si Dios dice la manera de cómo el hombre es salvo, nosotros asumimos que esa es la forma de ser salvos. Todo por la acción soberana de enviar a Cristo. Darle gloria a Dios en el último y gran día, dicen, es cuando el impío sea arrojado al infierno, los ángeles van a decir, gloria solo a Dios. Y cuando salve a los que Cristo ha comprado, a los redimidos, también van a decir, solo a Dios la gloria. Doy esta definición, pues algunos creen que darle gloria a Dios es decir en determinadas reuniones cristianas. Por ejemplo, ¿quién vive? Y responden Cristo, a su nombre responden gloria y creen que esto solamente es darle la gloria a Dios. Bueno, y creo que hace parte de la gloria a Dios bendecir y honrar el nombre de Dios en la iglesia. Pero si hacemos eso y no obedecemos, si no vivimos lo que su palabra nos ordena y gritamos gloria al nombre de Dios, pues no le estamos dando gloria a Dios. Tal vez ese sea el conocimiento subjetivo de algunos. Dele gloria a Dios, pero desobedece la palabra, pero desobedece sus mandamientos, pero no se somete a su voluntad. Eso no es darle la gloria a Dios, aunque grite mucho, quien vive a su nombre. Seríamos como aquellos a quienes denuncia Dios por medio del profeta en Isaías cuando dice, el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bien, ahora hemos entendido qué es el concepto de darle gloria a Dios, según la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a nuestro texto de los 10 leprosos y veamos allí Soli Deo Gloria. La narración comienza con Jesús yendo de Galilea a Jerusalén, pero obviamente tenía que pasar por Samaria. Y en el camino habían 10 leprosos. El Señor Jesús entra a una aldea, tal vez porque estaba cansado, tal vez porque quería comer algo. Su fin era ir a Jerusalén. Y antes de entrar con sus discípulos, los 10 leprosos comienzan a gritarle que tuviera misericordia de ellos. Eso es lo que leemos en el texto. Nuestro Salvador, vemos que sí tuvo misericordia al momento, porque inmediatamente dice, vayan y muéstrense ¿a quién? Al sacerdote. Bien, ¿qué aprendemos de Soli Deo Gloria aquí? Aprendemos varias cosas difíciles de entender y aprendemos cosas que si estamos vivos en el Señor, conmueven nuestro corazón. Vamos a aprender primero las difíciles. Hemos dicho que Dios es soberano, ¿cierto? Y darle la gloria a Dios es en primer lugar un acto de humildad al someternos. Por la palabra de Dios vemos que muchas enfermedades y pruebas redundaban para la gloria de Dios, ¿cierto? En Juan 9:1, hablando de un ciego, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaren o se manifiesten en él. Entonces, ¿quién iba a pensar que esta condición era para darle la gloria a Dios? Uno cree que es al contrario, que uno debe darle la gloria a Dios por la liberación de las enfermedades y que por eso, es decir, por ser sanados, pues obviamente la gente clama y exaltada por esa gran obra, le dice a Dios que a Él sea solo la gloria. Pero no es así. Estos 10 leprosos, su enfermedad eran para que ellos dijeran, aún estando enfermos, solo a Dios la gloria. ¿Cierto? Porque Él es soberano. ¿Quién puso esas enfermedades en ellos? Algunos dicen, el pecado. Pero entonces, creo que si es así, el pecado es el soberano. Pero es Dios usando la enfermedad. Que ellos humildemente deberían, aún así estando enfermos, darle la gloria a Dios. Y lo digo por lo siguiente. En la palabra de Dios encontramos muchas muertes de santos. Por ejemplo, Herodes mata a espada a Jacobo. Y Esteban es apedreado por los judíos. ¿Quién va a creer que estas muertes son para darle la gloria a Dios? ¿O es que acaso podemos decir que
ellos al morir fueron los más miserables de todos los hombres. ¿Acaso ellos no entregaron sus vidas por darles solo la gloria a Dios? ¿Acaso el morir no es darle la gloria a Dios? ¿O será que el apóstol Pablo, a no quitársele el aguijón de su carne, habiendo él dicho el Señor que solo le baste su gracia, no fue para que por ella Pablo le diera gloria a Dios? Nosotros creemos que estos 10 leprosos, todo el tiempo que tuvieron lepra, por eso deberían darle gloria a Dios. Aún más después de la sanación de su lepra por Cristo. Nosotros estamos consternados por la muerte de nuestra hermana Natalia, ¿cierto? Por varias razones. Porque la queríamos. Porque era una persona joven. Porque era madre de 2 pequeñas niñas. Y cuando su esposo, Carmelito, me llamó y me dijo, así con el dolor vivo, porque creo que le habían dado la noticia de la muerte de su esposa. Yo estaba sentado haciendo este sermón y yo decía, ¿será que en esas condiciones uno puede decir solo a Dios la gloria? ¿Acaso ustedes como madres, cuando se enteraron, miraron a sus hijos y se cogieron la cabeza y no lloraron, pero no pensaron? Porque qué difícil es pensar y decir solo a Dios la gloria, ¿cierto? Yo también pensé en mí y me preguntaba, ¿qué pasa si Dios se lleva a Yuli? ¿Qué pasa si Dios se lleva a mi bebé, a mi hijo Caleb? ¿Será que yo le puedo decirle a él humildemente, porque él es soberano, porque ha permitido, porque ha dispuesto la partida, solo a Dios la gloria? Solo a Dios la gloria no es una idea, hermanos. Y eso es lo que aprendí. Darle la gloria a Dios es difícil. Pero luego pensé en los mártires de la iglesia y los miles que han muerto por haber estado firmes en la fe. Como les decía, les consideramos hombres pobres, desgraciados cuando murieron por solo darle a Dios la gloria. Creo que nosotros debemos cambiar el concepto de nuestra vida y de lo que esperamos en esta vida y lo que es darle a Dios la gloria. Creo que no hemos entendido. Necesitamos considerar en verdad nuestra fe y nuestra vida y nuestra práctica cuando suceden estas cosas y pensar y confesar que definitivamente nos falta entender, vivir, pensar en lo que significa Soli Deo Gloria. Para muchos cristianos entenderán la muerte de sus amigos, hijos, esposas y lo que significa para qué es lo que es Soli Deo Gloria únicamente cuando estén en la gloria con Cristo. Porque de otra forma se nos está haciendo muy complicado y muy difícil entenderlo. Hay muchos que también están padeciendo terrible persecución o padeciendo
y atendiendo enfermedades terribles. ¿Que no piensan que soberanamente han sido puestos estas terribles situaciones para la gloria de Dios? No piensan. En verdad, sin mentir, creo que todas nuestras luchas y nuestras situaciones que nos causan lágrimas es para que nos confrontemos de la manera profunda en lo que significa darle solo a Dios la gloria. ¿Será que si mueren un hijo, es más, mueren 7 de nuestros hijos, si perdemos el trabajo, es más, todos nuestros bienes, y si nos da la noticia de que tenemos una terrible enfermedad, ¿será que podemos decir solo veo gloria? O como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Creo que nos cuesta, pero eso es lo que significa solo a Dios la gloria. Que si estamos vivos, solo a Dios la gloria. Que si estamos enfermos, solo a Dios la gloria. Que si estamos muriendo, solo a Dios la gloria. Que si estamos sufriendo, solo a Dios la gloria. Que si padecemos escasez, solo a Dios la gloria. Porque Dios es un Dios soberano y puede hacer lo que quiera con lo suyo. No he visto en los epítetos de las lápidas de los sepulcros solo a Dios la gloria. Ojalá que como cristianos estemos preparados y tengamos la vida espiritual y la fe firme para decir al vivir esas cosas, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Así como estos 10 leprosos, su lepra les llevó a Cristo y Cristo a ellos. Los leprosos podían consolarse que su lepra fue usada para manifestar la gloria de Dios. Lo que aprendemos es que en el pecado de los hombres, nuestro pecado, ¿qué es lo que significa la lepra? Dios, en su soberano poder, haya usado ese pecado para manifestar nuestra necesidad de Cristo. Y manifestando esa necesidad, ofrecernos la salvación en Cristo. Y para que podamos entender que lo hizo para su propia gloria. Y si Dios manifiesta su gloria, el deber nuestro es reconocerlo y darle solo la gloria a Dios. Si nos fijamos bien en los capítulos de la palabra de Dios, donde Dios manifiesta su gloria, a las personas de las cuales Dios manifiesta su gloria, le precede la misericordia. En Éxodo 33 nos habla de que Moisés pide que Dios le muestre su gloria. Y Dios le precede misericordia al decirle que no le puede ver el rostro porque morirá, que le iba a poner la mano y le iba a meter en la hendidura de una peña y que le iba a ver. Y cuando Moisés ve la gloria de Dios, dice: Dios misericordioso y bueno es Dios clemente, tardo para el ira, grande en misericordia. Por eso es que les digo que cuando Dios muestra su gloria es porque le precede su misericordia. También vemos en el caso de Ezequiel: ¡ay de mí!
quien habitando en medio de un pueblo inmundo y de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de Gloria. No le mató, reconoció que le precedía su misericordia. ¿Y qué podemos decir de Juan cuando ve al Cordero exaltado y cuando cae como muerto? Podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que todo esto estuvo precedido por la misericordia de Dios, como estuvo precedido al leproso que volvió, dando la gloria a Dios, la misericordia de Dios, esa misericordia que Cristo tuvo por los 10 y que los sanó. Si Dios ha tenido misericordia, pues la respuesta del hombre debería ser solo a Dios la gloria. Ahora, nosotros tenemos un deber para con Dios de darle solo a Él la gloria. Solamente uno de ellos es por ser el creador. Por ser Él el creador de todo y de nosotros, por derecho, ¿a quién le debería pertenecer solo la gloria? A Dios. Y todas sus criaturas le deben dar gloria, y le dan gloria, única y exclusivamente a Él. Yo creo que toda la creación, en cierta manera, le da la gloria a Dios, haciendo o cumpliendo el propósito para el que fueron creadas: el sol, la luna, los ríos, los animales, la vegetación, que fue creada por Dios, pero no así el hombre. El hombre, su naturaleza es una naturaleza pecadora, y por ser contraria a Dios no le da la gloria a Dios. El hombre le atribuye a Dios o le atribuye las misericordias de Dios a otras causas. En la gracia general, ¿sí?, esa gracia común que Dios tiene para con todos, justos e impíos, el darles de comer, el darles de sustento, los hombres impíos, los incrédulos, atribuyen el que tengan esas cosas no a Dios y no le dan la gloria a Dios. Atribuyen a otras causas, le atribuyen a su buena suerte, al trabajo, a su esfuerzo, pero jamás a Dios la gloria. Eso es lo que hacen ellos. O tal vez dicen gracias a Dios, como lo decimos nosotros, pero simplemente es un formalismo aprendido, como leíamos en Isaías, un mandamiento aprendido de los hombres. ¿Qué se debe esperar si debemos darle gloria a Dios por esa gracia común cuando Él ha manifestado su gracia especial en Jesucristo? Pues la verdadera gloria a Dios es por ser el redentor de su pueblo, cuando en misericordia nos precedió al escogernos para Cristo y Cristo para nosotros. Soli Deo Gloria fue lo manifestado por este samaritano que fue sanado, y Cristo lo resalta. Ahora, ¿cómo es que este hombre le dio a Dios la gloria? Bueno, en primer lugar, ya dijimos que es una respuesta por la misericordia que tuvo Cristo para con él. Jesús lo había sanado de su lepra. Entonces, Soli Deo Gloria debería ser la respuesta del hombre a Dios. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Solo a Dios la gloria,
es la respuesta del hombre a Dios por Dios revelarse a él. En el samaritano sanado se nos dice en el versículo 15, y dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cómo? A gran voz. Entonces, darle a Dios únicamente la gloria no es una idea intelectual. Muchos creen que la reforma es un asunto de ideas religiosas y de intelecto cristiano. Soli Deo Gloria es una expresión. Es una expresión. Es una práctica. Eso es claro en la Biblia. Por eso les decía, conocer o saber Soli Deo Gloria no significa que le estamos dando la gloria a Dios. Porque Soli Deo Gloria es una expresión, es la práctica nuestra. Tal vez hemos pensado que por estar escuchando este sermón le damos gloria a Dios. En una pequeña parte lo es, pero lo entero es hacerlo. Bueno, ¿y qué acción hizo el samaritano? Dice que volvió a donde estaba Cristo y a gran voz glorificaba a Dios. Y creo que aquí está representada la vida, o sea, representada la vida que vive Soli Deo Gloria, porque hemos dicho que Soli Deo Gloria es una práctica, no es una idea. ¿Qué es? Una vida continuamente vuelta a Cristo. Y digo continuamente vuelta porque nuestra naturaleza quiere y opera contrariamente a ello. ¿Qué es Soli Deo Gloria? Una vida completamente vuelta a Cristo todos los días. En el versículo 16 se nos dice el samaritano: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Hay un contraste de actuares entre los 9 y el samaritano, ¿cierto? Cristo les dijo que se presentaran al sacerdote, según el rito sobre la lepra que estudiamos en el libro de Levítico. Ellos van de camino cuando se dan cuenta que han sido sanados. Los otros 9, ¿qué eran qué? Esto no es qué eran, según el texto. Judíos. Estos 9, que eran judíos, siguen para mostrarse al sacerdote. Pero como el samaritano no puede mostrarse al sacerdote, ¿por qué? ¿Por qué? No es del pueblo. Esa ley solamente era para los del pueblo. No era del pueblo. Entonces regresa a Cristo. Uno creería que es lógico que estos 9 vayan al sacerdote y que el samaritano vaya a Cristo, ¿cierto? Por ser estos judíos y este extranjero. Sin embargo, Cristo, admirado pues por lo que está sucediendo, enseña que los otros 9 deberían estar con el samaritano, ¿cierto? Cuando dice, ¿y los otros 9 dónde están? Entonces es lógico que estos 9 judíos deberían haber ¿qué? Regresado para darle gracias, para darle gloria a Dios.
y hacerlo en la manera que el samaritano lo hizo, según el versículo 17. Pensemos en lo que hace el samaritano. Él podía regresar a su casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿para quién era el deber de regresar y darle gracias? ¿Los judíos o no? Pues los judíos tienen el deber para con Cristo porque Cristo vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él diría, yo no tengo por qué ir a Cristo, yo no soy un judío. Y estaría más excusado en el deber de darle la gloria a Dios que los otros 9. Porque Dios tuvo gracia para con los 10. Pero el que se esforzó en la gracia, ¿quién fue? Dios tuvo gracia y él se esforzó en la gracia, regresando ante Cristo. Por lo tanto, la comodidad hace que no le demos la gloria a Dios. Soli Deo Gloria requiere esfuerzo. Podemos decir que lo que hizo este samaritano fue adorar. Pues entonces, la Soli Deo Gloria es una adoración con esfuerzo. La vida del creyente debería ser siempre un postrar rostro a tierra a los pies de Cristo. Y esto requiere, ¿qué? Esfuerzo. ¿Cómo podemos darle solo a Dios la gloria si no leemos la Biblia? Si no oramos. ¿Cómo podemos decir Soli Deo Gloria con nuestra familia si ni siquiera cogemos la Biblia y abrimos la Biblia y enseñamos a nuestra familia cuando no hay esfuerzo? ¿Cómo le podemos decir solo a Dios la gloria si el Soli Deo Gloria es una práctica? ¿Cómo podemos decir Soli Deo Gloria si no asistimos a la iglesia? La comodidad, la conformidad en nuestra adoración es lo que hace que no le demos la gloria a Dios. Pero voy a ir un poco más lejos. Lo que impide en el creyente el Soli Deo Gloria es la pereza. Es la pereza. No queremos darle a Dios la gloria porque es un esfuerzo y nos cuesta. Entendamos bien eso. Si no somos esforzados en la gracia de Dios, jamás llegaremos a la adoración del samaritano. Cada uno de nosotros, se los digo de una manera personal, porque yo me miro a mí mismo, así como se los digo, yo también sé en mí que su gloria a Dios debe requerir más esfuerzo. ¿O es que acaso usted está diciendo, yo le doy a Dios en todo mi esfuerzo, en lo que mi conciencia sabe que debería darle la gloria a Él? ¿Cierto que no? Seamos sinceros. ¿Usted no le estamos dando la gloria a Dios? Porque requiere más esfuerzo y nuestra conciencia nos acusa de que es cierto. Y si sabemos que nos falta esfuerzo, yo hago la pregunta, ¿cómo le podemos dar gloria a Dios? ¿O cómo podemos decirle, solo a ti la gloria? Como les decía, por eso llegamos a la conclusión que Soli Deo Gloria es una condición diaria, es un esfuerzo diario de nosotros. La pregunta que hace Jesús, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros 9?
¿Dónde estaban los otros 9? El texto es fácil decir dónde estaban. Estaban camino a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo y ahí estaban los sacerdotes que lo revisaban. ¿Dónde estaban los leprosos? Yendo a Jerusalén. Y se esperaba, como les decía, que regresaran para darle la gloria a Dios. Según la respuesta del Señor Jesús, solo está aquel samaritano. Se le parece inaudito. Solo está aquí este extranjero. Por el relato podemos concluir que los que se supone que deben darle la solo gloria a Dios, ¿quién deben ser? Su pueblo, ¿o no? Pero a Dios le parece inaudito que nosotros no solo deo gloria. Inaudito, se maravilla. Lo que debería ser que el pueblo del pacto le dé gloria a Dios, no le esté dando solo deo gloria. Que la iglesia no le dé gloria a Dios. La pregunta es la siguiente, y paradójicamente el Señor lo dice: ¿serán pocos los que realmente solo deo gloria o le dan solamente la gloria a Dios? ¿Serán pocos? Pues según la perspectiva de Cristo, como que al parecer sí. Es triste que Cristo diga eso de la iglesia, como lo dijo de esos 9 sanados judíos. Pero hagamos la pregunta más personal. Cristo pregunta en cuanto a sólido gloria, le pregunta a ti: ¿dónde estás tú? ¿Dónde están esos? Pero ¿dónde estás tú? ¿Acaso no fuiste sanado? ¿Acaso no fuiste salvado? ¿Acaso no fue aplicada la obra de Él en la cruz? ¿Por qué entonces no solo deo gloria? Y así, como muy seguramente estos 9 hombres sanados, judíos, tuvieron que cuando morir responderle esa pregunta a Cristo, cuando Cristo los cogió en la gloria y les dijo: bueno, ¿dónde estaban ustedes? Asimismo nos tomará a cada uno de nosotros cuando estemos en su gloria y nos va a preguntar en cuanto a sólido gloria: ¿dónde estabas tú? Y también tendremos que responder. Entendemos entonces que debemos darle única y exclusivamente solo la gloria a Dios, porque es un deber y es una obligación, es un mandamiento. Y ojo, no es conocerlo, es una expresión, no es una idea. Sólido gloria no es para saber, es para vivir. Entonces, esa sólido gloria debe ser plena como Dios se lo merece, según la perfección de su persona. Y les voy a decir algo que de pronto tal vez, pero los voy a decir. No me importa porque así lo dice la Biblia, así lo enseña. Nosotros
nosotros, no en nosotros mismos, es decir, no por nosotros mismos, no podemos darle la perfección que Dios se merece en la soli Deo Gloria. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque nuestra naturaleza nos frena, es un obstáculo profundo para hacerlo. Ahora, no podemos decir también, sacando una justificación y excusa, que como no podemos, pues no lo hacemos. ¿Me explico? Como no le puedo dar plenamente y perfectamente soli Deo Gloria, entonces no lo voy a hacer. No podemos sacar esa excusa. Note muy bien que es un deber y es un mandamiento. Es una obligación de todo hombre hacerlo. Lo que nos enseña el samaritano es que al ir a Cristo y postrarse a sus pies, es que él puede darle solo la gloria a Dios. Eso es lo que nos enseña. ¿Quiere darle la gloria a Dios? Va a Cristo y se postra a sus pies. Nuestra soli Deo Gloria debe ser presentada por medio de Cristo. Soli Deo Gloria es únicamente a través de Cristo. Nadie puede decirle, solo a Dios la gloria, o un mundano, la gloria a Dios. Eso no tiene nada que ver, pues Cristo no es mediador de él. Ahora, si necesitamos un mediador como el samaritano, para decir soli Deo Gloria, hay algo que posiblemente desconocemos y es nuestra incapacidad. En el tema de soli Deo Gloria, el obstáculo es que muchas veces desconocemos lo que somos y lo que nos ocurre. Y es que el pecado es principalmente el obstáculo para darle gloria únicamente y exclusivamente a Dios. Usted no le puede dar gloria a Dios, entonces es su pecado el que no le hace dar gloria a Dios. ¿Por qué muchos creyentes no le dan gloria a Dios? ¿Por qué entonces? Yo no le doy gloria a Dios, entonces sea sincero. Diga, por mi pecado. ¿O no? Usted no le da gloria a Dios por su pecado. Y no digamos tanto por su naturaleza, por el pecado que ama y le gusta. Que vive con él, se ha acomodado a él y que vive con él. Entonces ese pecado es el que no le da gloria a Dios. El pecado embota los sentidos para no darle gloria a Dios, para no tener la necesidad y la sensibilidad de darle a Dios lo que se merece. En ese orden de ideas, nuestra naturaleza caída, nuestra inclinación a pecar, es lo que nos impide y nos hace que no le demos a Dios solo la gloria. Por lo tanto, es una lucha contra el pecado y contra nuestra naturaleza el poder decirle a Dios, solo a ti la gloria. Es una lucha, no es un acomodamiento, es una lucha para poder decir solo a Dios la gloria. Lo que pasa es que no le podemos decir gloria a Dios porque no luchamos con nuestros pecados. No se ve la lucha. No se ve el soldado llegando herido, con el escudo abollado, tal vez con la espada rota, enfrentándose con su pecado hasta la muerte. No hay eso. Por eso es que no le podemos darle a Dios la gloria. Con nuestra espada intacta, con nuestra armadura resplandeciente, así llegamos de vuelta con la lucha de nuestro pecado.
sin nada. Pero eso no es sol y Deo Gloria. En vistas de esa lucha, entendamos bien que la gracia de Dios en nosotros, los creyentes, solamente es para darle a Dios la gloria. Como ejemplo, tenemos al leproso samaritano sanado por Jesús. Ahora, les voy a hacer una pregunta y espero que me respondan, pero que me respondan con la Biblia. ¿Quién puede decir cuál fue el argumento en las palabras de este samaritano ex leproso que fueron tomadas para decir, este le dio la gloria a Dios? ¿Qué me puede decir? A ver, ¿alguno se atreve a decirlo? ¿Qué dijo este samaritano? Pero dice algo. ¿Qué? Gracias. Gracias. Eso fue para decir sol y Deo Gloria. Gracias. Gracias. Eso por Jesucristo fue tenido. Por solo este le dio la gloria a Dios por decir ¿qué? Gracias. Gracias. Eso fue lo único que dijo. Esta palabra, en el contexto que estamos leyendo, expresa mucho. Gracias es una actitud diferente de los 9 que eran ingratos a Dios. Gracias. Este samaritano sabe que no merece ser sanado. ¿Y sabe por qué no merece ser sanado? Porque no es judío. No tiene un merecimiento de una nacionalidad. No nací de la simiente de Abraham. Posiblemente estaba mezclado, sí. Pero era considerado como los judíos y él se lo creía un pecador, alguien fuera de la nación, y por él considerar lo que dice, gracias, gracias. No era merecedor del ministerio de Cristo, también por ser extranjero, no era merecedor. Y cuando él vio que Cristo tuvo misericordia de él, no teniendo por qué, ¿qué dijo? Gracias. Gracias. Este samaritano sabe que de Cristo no mereció el que él le quitara su lepra, porque no tenía un conocimiento como lo tenían los judíos del Dios verdadero y de su Mesías. ¿Y qué dice? Gracias. Este samaritano entendió lo que significa la gracia de Dios. Y cuando uno en su pleno conocimiento consciente sabe que no se merece de Dios absolutamente nada, pero que ha recibido de Dios su misericordia en Cristo, ¿qué dice? Gracias. ¿Por qué los cristianos no le dan gloria a Dios? Porque no le dicen gracias. 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 Y no como cuando, ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ese es un cliché mundano que nosotros se nos ha pegado y decimos lo mismo sin sentir
lo que este samaritano sintió y lo que todo creyente que sabe quién era, pero que ahora es en Cristo, en su pleno conocimiento, en su pleno dolor, por no poder darle la gloria a Dios en lo que se merece, ni con un simple gracias. Pero aún este hombre lo único que puede decir es gracias. Gracias. Y eso Jesucristo dijo que este hombre, por decir gracias y tener todos esos efectos en su corazón, dijo que este sí le había dado gloria a Dios. Si no podemos darle la gloria única y exclusivamente a Dios, es debido a nuestra ingratitud. Somos unos ingratos. Ingratos a Cristo, ingratos a Dios. Por no reconocer lo que somos todavía y la bondad que Él ha desplegado en Cristo por nosotros. Y no somos capaces de decir, oye, gracias. Por el pasaje, también leyendo, podemos observar que solo Cristo es quien determina a quién le da solo la gloria a Dios. Y creo que esta es la revelación de todas las Escrituras. Pues el ejemplo por excelencia que podemos acudir para darle la gloria a Dios es meditar no en la vida del samaritano, del enfermo, sino en la vida de Cristo. Cristo hace la voluntad del Padre. Por eso está en camino de Galilea a Jerusalén. Cristo se hace pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Cristo acepta desde la eternidad ser ese varón de dolores experimentado en quebrantos. Cristo no come para darnos a nosotros de comer. Vive en la intemperie para darnos una casa a nosotros. Cristo es desnudado para que nosotros seamos revestidos. En vez de ser servido, ¿el qué hace? Sirve. Siendo el Dios hombre, se hace un humilde sirviente. Y la cúspide, la cima de ese darle solo a Dios la gloria, porque estamos mirando que Jesucristo sí tenía presente y el concepto muy claro que nos enseñó que solo a Dios la gloria, es que en el Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre, dice que no quiere hacer su voluntad, sino la de ¿quién? La del Padre que le envió. Y muere en la cruz para que tengamos vida. ¿Ustedes no creen que Cristo es el ejemplo de sol y de gloria? Mire todo lo que hizo. Desde su trono hasta ser un sirviente y más muriendo en la cruz, en obediencia a la voluntad de Dios Padre. Él tenía presente sol y de gloria. La palabra de Dios
nos ordena seguir las pisadas de Cristo. El Señor, hablándoles a los discípulos, en ocasión a unas palabras que le dice a un joven rico que quería seguirle y que no lo pudo hacer porque tenía muchas posesiones, les dice en Marcos 10:29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que dice que no reciba ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sólido gloria es aceptar eso. ¿Que debemos dejar qué? Que no, el que no ama más a quién no es digno de ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo y no toma su cruz. Aquí dice que aquel que no haya dejado casas, hermanos, ese es sólido gloria, ¿o no? Y con persecuciones. Y los dice porque Él es el que ha hecho esto. Él es el ejemplo para nosotros, sus discípulos. Pues la finalidad de esta vida no es gozar de esta vida. Es que creo que tenemos un mal concepto. Tenemos un mal concepto de tener que morir viejos. Tenemos un mal concepto de que si criamos a nuestros hijos bien, ellos van a salir bien. Tenemos un mal concepto. Tenemos un mal concepto de que Dios en su soberanía puede truncar eso. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Solo a Dios la gloria. Tenemos un mal concepto de salud. El cristiano debe tener una salud inquebrantable. Dígale eso a Pablo. Dígale eso a Spurgeon. ¿Quién le metió esa idea en la cabeza? ¿Qué estándar de modelo de bienestar o de solo a Dios la gloria tiene del mundo de la Biblia? ¿Qué son los grandes héroes de la fe que vivieron para darle solo a Dios la gloria, que fueron despojados, muertos a espada, con persecuciones, con padecimientos, y nosotros no queremos vivir eso? No queremos vivir el desprendimiento de nuestros hijos, la muerte de nuestros amigos. ¿Qué clase de sólido gloria tenemos en nuestra cabeza? Creo que tenemos que cambiar el concepto por la Biblia. Morir para que Cristo sea exaltado. Eso es sólido gloria. Sufrir y darle la gloria a Dios. Eso es sólido gloria. ¿Acaso Cristo no hizo eso? Entonces, ¿por qué cuando suceden estas cosas y sólido gloria, no miramos a Cristo y le vemos una vida abnegada, pobre, humilde, muerto por la gloria de Dios? Entonces, ¿qué idea de sólido gloria tenemos? ¿Quién se la puso en la cabeza? Creo que tenemos una mala teología. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, dice Filipenses. ¿Qué idea de sólido gloria tenemos? Claro, en las buenas, solo a Dios la gloria. En las malas, no entiendo. ¿Qué clase de sólido gloria profesamos? Si somos reformados, si decimos decir bíblicos, ¿qué clase de sólido gloria tenemos?
Cada cosa que nos pase es para darle solo la gloria a Dios. Porque a pesar de que soberanamente nos pase por angustia, Dios es bueno. Nos pone a luchar, sí, pero Dios es bueno. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No alcanzamos a pensar en la magnitud de sus propósitos. Y aunque solo veamos dolor, Él es bueno. En la aflicción estamos en incertidumbre. Lo único que sabemos es que Dios es bueno. Hay muerte, Él es bueno. Aunque no entendamos, y esta situación, o tal vez la situación que vivamos, sea nuestro Getsemaní, debemos pensar en Cristo y debemos reconocer humildemente que solo a Dios la gloria. Un día en la eternidad veremos mejor, comprenderemos mejor. El Apocalipsis narra una solideo gloria celestial y muestra cómo todos le estaremos dando a Dios y al Cordero únicamente y exclusivamente la gloria. Yo le llamo, mirando lo que tengo que vivir acá, con la perspectiva de lo que tengo que vivir allá, un solideo gloria terrenal, a un solideo gloria eternal. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por enseñarnos que es solo a ti la gloria. Permite que nuestras vidas sean vidas conducidas, guiadas, enseñoreadas por Jesucristo. Únicamente así entenderemos que solo a ti es la gloria y daremos y expresaremos, actuaremos de acuerdo a este pilar bíblico de solideo gloria. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir una vida solo para la gloria de tu nombre. Que no pensemos por nuestra propia cuenta creer que le estamos dándote la gloria a ti cuando no tenemos las evidencias que tu palabra dice. Permite que lo hagamos. Nos presentamos como ese leproso. Necesitamos de Cristo, el cual, si le confesamos, si le mostramos nuestra miseria, Él tendrá misericordia. Y volveremos a Él y le daremos gloria a Dios. Que si no le damos gloria a Dios por nuestro pecado, que seamos como ese samaritano y que encontremos en Cristo nuestra paz y nuestra manera de darle solo la gloria a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.